30 ingenieros, 8 días, equipo de diagnóstico importado y la misma respuesta de todos, imposible. Entonces alguien, casi sin esperanza, mencionó el nombre de un viejo mecánico en un taller sin logotipo, con paredes verdes y una cortina que chirriaba al abrirla. Lo que pasó después cambió la manera en que Rodrigo Villanueva mira a las personas, para siempre. Y cuando termines de escuchar esta historia, probablemente también cambie la tuya. La grúa llegó a las 10 de la mañana, y con ella llegó también el tipo de silencio que precede a los momentos que uno no olvida. El taller de Aurelio Mendoza no era el tipo de lugar que aparece en revistas. No tenía logotipo iluminado, ni piso de porcelanato, ni recepcionista con uniforme. Era un local de paredes de bloc pintadas de verde olivo, con una cortina metálica que chirriaba al abrirla. 3 elevadores hidráulicos con cicatrices de trabajo real y una colección de herramientas colgadas en la pared con un orden que solo Aurelio comprendía. Sobre el escritorio, una taza de café frío y un radio que nunca se apagaba. Aurelio tenía 62 años, manos de piedra y una paciencia que pocos en el barrio entendían. Llevaba 43 años trabajando con motores, no había estudiado en ninguna universidad, nunca había pisado un taller de lujo, pero había algo en la forma en que ponía el oído cerca de un bloque de motor que hacía que sus aprendices guardaran silencio instintivamente, como si supieran que estaban viendo algo que no se enseña en ningún aula. La grúa estacionó frente al taller con un frenazo que levantó polvo de la banqueta, y ahí, sobre la plataforma metálica, estaba el Ferrari, un Ferrari 488 pista, rojo, inmaculado en carrocería, una máquina que costaba más que todos los autos que Aurelio había reparado juntos en los últimos 5 años. Detrás de la grúa llegó una camioneta negra. De ella bajó un hombre con lentes de diseñador, reloj que brillaba desde lejos, y la postura de alguien que nunca había esperado en una fila en su vida. Era Rodrigo Villanueva, 40 años, heredero de una constructora familiar conocido en los círculos de la ciudad por sus autos, sus fiestas y su manera de hablar con la gente de servicio, como si le estuviera haciendo un favor al dirigirles la palabra. Rodrigo miró el taller, miró la cortina metálica, miró el letrero pintado a mano que decía Taller Mendoza, desde 1981. Y entonces miró a Aurelio, que estaba de pie en la entrada con los brazos cruzados y el overol manchado de aceite, observando al Ferrari como un médico que ya está haciendo el diagnóstico antes de abrir la carpeta. ¿Este es el lugar?, le preguntó Rodrigo al chofer de la grúa, como si Aurelio no estuviera ahí. El chofer asintió. Rodrigo exhaló por la nariz. «Perfecto», dijo, en el tono exacto en que alguien dice lo contrario de lo que piensa. Lo que Rodrigo no explicó esa mañana, aunque Aurelio ya lo había escuchado en el barrio 2 días antes. Era la historia detrás de ese Ferrari parado. El auto había dejado de encender en plena autopista hacía una semana, sin accidente, sin golpe, sin ninguna causa visible. Simplemente se apagó y no volvió a arrancar. Los primeros mecánicos que lo vieron fueron los del concesionario oficial. 2 días de diagnóstico computarizado y no encontraron nada. Luego vino un equipo especializado traído desde otra ciudad, 4 técnicos certificados por Ferrari, con equipo de diagnóstico importado. Tampoco después, por presión de Rodrigo y su insistencia en que esto no podía quedar así, se organizó una consulta informal con un grupo de ingenieros automotrices, entre ellos varios con posgrados y experiencia en circuitos de competencia. 30 ingenieros. En total, habían visto ese Ferrari en los últimos 8 días. 30. Y los 30 habían llegado a la misma conclusión. El problema no tenía una causa lógica detectable con los recursos disponibles, que era, en términos prácticos, imposible de reparar sin enviarlo directo a la planta en Maranello. Rodrigo no quería enviarlo a Italia. Quería una solución aquí, rápida, y sin el escándalo de admitir que su auto llevaba más de una semana muerto. Alguien, en algún punto de esa cadena de fracasos, mencionó el nombre de Aurelio Mendoza, no como primera opción, ni como segunda, como el tipo de recomendación que se hace cuando ya no quedan opciones, y alguien recuerda una historia que escuchó hace años sobre un mecánico viejo en un taller sin nombre,
que una vez resolvió algo que nadie más pudo. Y así fue como un Ferrari 488 pista rojo terminó sobre la plataforma de una grúa frente a un local de paredes verdes en un barrio que no aparece en ningún mapa de lujo. Aurelio se acercó al auto despacio, lo rodeó una vez sin tocarlo, se agachó para ver el fondo, se paró junto a la puerta del conductor y la abrió con cuidado. Se sentó, cerró los ojos un momento, los volvió a abrir. ¿Cuándo fue la última vez que le cambiaron el filtro de combustible?, preguntó sin voltear a ver a Rodrigo. Rodrigo frunció el ceño. Eso ya lo revisaron. No le pregunté si lo revisaron, le pregunté cuándo fue la última vez que se lo cambiaron. Rodrigo no respondió, no porque no supiera la respuesta, sino porque no estaba acostumbrado a que alguien le hablara de esa manera desde un overol manchado. Aurelio salió del auto, fue a su escritorio, tomó un bloc de notas y escribió algo. Le tendió la hoja a Rodrigo. «Vuelva mañana a las 6 de la tarde». Rodrigo miró la hoja, miró el taller, miró a Aurelio. «¿Está seguro de que puede con esto? 30 ingenieros ya lo vieron». Aurelio lo miró a los ojos por primera vez desde que había llegado. No con agresividad, con algo peor para alguien como Rodrigo, con indiferencia total, ya lo sé, dijo Aurelio. Por eso me lo trajeron, y dio media vuelta. Imagínate la escena un momento. Estás parado en esa banqueta. El sol ya está alto. Hay 2 o 3 vecinos que salieron a ver qué pasaba cuando escucharon el ruido de la grúa, y se quedaron porque el Ferrari los detuvo como un imán. Un par de aprendices de Aurelio asoman la cabeza desde adentro del taller, sin atreverse a salir del todo, y en medio de todo eso está Rodrigo Villanueva, que no se ha subido a su camioneta todavía, porque algo en él no puede aceptar del todo lo que acaba de pasar. Un hombre en overol, en un taller que huele a aceite quemado y metal, le acaba de dar instrucciones como si fuera el asistente. Rodrigo saca el teléfono, llama a alguien, escucha solo su voz. «No, no me convence. El lugar es un chiste». Pero ya que, si nadie más pudo, y cuelga. ¿Sabes qué es lo que más incomoda a alguien como Rodrigo en ese momento? No es el taller, no es el overol, no es ni siquiera el tono con que Aurelio le habló. Es no tener argumento, porque cuando llegas a un lugar con la certeza de que tú eres el que sabe más, el que tiene los recursos, el que ha pagado a los mejores, y aún así necesitas a ese hombre de paredes verdes y radio viejo, algo se rompe por dentro que no tiene nombre, pero que duele bastante. Rodrigo no se fue de inmediato. Se quedó unos minutos más, dando vueltas alrededor del Ferrari, con una expresión que mezclaba desconfianza y algo parecido a la vergüenza. En un momento, se acercó a uno de los aprendices de Aurelio, un muchacho de unos 18 años que estaba limpiando una llanta cerca de la entrada. «Oye», le dijo Rodrigo, con la voz de alguien que cree que puede comprar información. «¿Tu jefe de verdad sabe de estos autos? ¿Ha trabajado con Ferraris antes?» El muchacho lo miró, pensó un segundo, y respondió con una sencillez que fue más efectiva que cualquier argumento. «No sé cuántos Ferraris ha visto, pero nunca le he visto no poder arreglar algo». Rodrigo no supo qué responder. Se subió a su camioneta y se fue. «Ahora piénsalo desde otro ángulo. Tú has visto esto antes, aunque no con un Ferrari. Lo has visto en la oficina, en la escuela, en la familia. Ese momento en que alguien con más títulos, más dinero, más contactos, más de todo, necesita pedirle ayuda a alguien que supuestamente no debería saber más que él. ¿Qué hace la mayoría de gente en esa posición? Exactamente lo que hizo Rodrigo. Busca razones para no creer, busca defectos en el mensajero para no tener que aceptar el mensaje. Porque aceptar que alguien con menos recursos puede más que tú exige un tipo de humildad que no se aprende en ningún posgrado. Esa tarde, mientras Rodrigo volvía a su oficina, Aurelio estaba haciendo algo diferente. Había cerrado la cortina metálica, había apagado el radio y estaba solo con el Ferrari, no con computadoras, no con manuales abiertos en la mesa, solo con el auto, una linterna pequeña y sus manos. Lo que Aurelio hacía en ese momento no tiene nombre técnico oficial. Él lo llamaba escuchar al motor aunque esté callado. Sus aprendices lo habían visto docenas de veces y ninguno lo entendía del todo. No era misticismo, era el tipo de atención
que solo desarrollas cuando llevas 4 décadas haciendo una sola cosa con toda tu concentración. Tú sabes de lo que hablo. Hay personas que hacen algo por años y nunca lo dominan de verdad, y hay personas que lo hacen por años y de repente, en algún punto, dejan de mirar el objeto y empiezan a ver a través de él, como si el tiempo acumulado se convirtiera en una especie de visión que los demás no tienen. Aurelio tenía eso con los motores. Se arrodilló junto al Ferrari, puso la mano sobre el cofre trasero, donde vive el motor en ese modelo, lo dejó ahí, quieto, como si esperara que el auto le dijera algo. 2 de sus aprendices miraban desde una rendija de la cortina, sin hacer ruido, como si tuvieran miedo de interrumpir algo. Después de varios minutos, Aurelio se levantó, fue a su caja de herramientas, sacó algo pequeño, volvió al auto y empezó a trabajar en silencio. Uno de los aprendices no aguantó y le preguntó en voz baja al otro: ¿Tú crees que lo va a poder arreglar? El otro tardó en responder. Finalmente dijo: No sé, pero míralo, tú lo ves dudando. Y no lo estaba. Eso es lo que separa a Aurelio de la mayoría de personas que habían visto ese Ferrari. No era solo conocimiento, era convicción. La diferencia entre alguien que analiza un problema y alguien que ya sabe en algún lugar adentro, que tiene la respuesta y solo necesita encontrar el camino hacia ella. ¿Cuántas veces has visto eso en alguien? ¿Cuántas veces lo has sentido tú mismo, esa sensación de que sabes algo antes de poder explicarlo, de que la respuesta está ahí, dentro de ti, esperando que la encuentres con calma? Esa noche, Aurelio trabajó hasta las 2 de la mañana. Nadie lo vio salir. Nadie supo exactamente qué hizo. Pero a la mañana siguiente, cuando los aprendices llegaron a abrir el taller, el Ferrari seguía ahí, y sobre el cofre había una nota escrita con el marcador negro de Aurelio que simplemente decía: «Listo para las 6». La historia de Aurelio Mendoza no empezó en ese taller de paredes verdes. Empezó 38 años atrás, en un cuarto de herramientas del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, donde un joven de 24 años sin título universitario, pero con una mente capaz de memorizar diagramas de sistemas de inyección a primera lectura, consiguió trabajo como asistente de mecánica para el equipo de soporte técnico de una escudería menor que participaba en una serie de competencias regionales. No era Fórmula 1, no era nada glamoroso. Era trabajo sucio, turnos de 16 horas, y jefes que te recordaban constantemente que eras reemplazable, pero Aurelio no estaba ahí por el glamour. Estaba ahí porque los motores de competencia son otra categoría, son máquinas construidas en los límites de lo posible, y quien aprende a trabajar con ellas, en ese contexto, aprende a ver cosas que los manuales estándar no contemplan. Durante 8 años trabajó en ese mundo, ascendió de asistente a mecánico principal. Luego, en circunstancias que nunca explicaba con detalle, dejó el mundo de las competencias y abrió su propio taller. No en una zona comercial, no con inversión ni socios, con sus ahorros, un local rentado y una reputación que se construyó cliente por cliente durante décadas. Lo que la mayoría de la gente del barrio no sabía era que durante los años de competencia, Aurelio había trabajado con ingenieros italianos, no con Ferrari directamente, pero con personas que venían de esa cultura mecánica, de esa escuela, donde un motor no es solo un conjunto de piezas, sino un sistema vivo que tiene lógica, personalidad y fallas que solo se revelan a quienes saben escuchar. Aurelio nunca presumía eso, nunca lo mencionaba. Si alguien le preguntaba de dónde sabía lo que sabía, respondía con la misma frase desde hacía 30 años, de haberme equivocado muchas veces. El problema del Ferrari 488 pista no era imposible, era invisible para quien no supiera dónde buscar. Los 30 ingenieros que lo revisaron antes llegaron con equipos de diagnóstico computarizado que leían los códigos de error del sistema electrónico del vehículo. El sistema no arrojaba errores. Por eso concluyeron que el problema no era detectable. Esa lógica tiene sentido en el 95% de los casos, pero hay un 5% donde el sistema electrónico no registra el error, porque el error no está en el sistema electrónico. Está en un punto de contacto mecánico tan específico, tan fuera del mapa de diagnóstico estándar,
que la computadora simplemente no tiene protocolo para reportarlo, Aurelio lo sabía porque lo había visto una vez antes. Hace 21 años, en un auto de competencia con tecnología italiana que tuvo exactamente el mismo síntoma, se apagó en plena vuelta, sin código de error, sin causa aparente. Esa noche, en el autódromo, habían llamado a 3 especialistas. Los 3 se rindieron antes del amanecer. Aurelio, que era entonces el mecánico más joven del equipo, se quedó solo con el auto hasta las 4 de la mañana y encontró algo que no estaba en ningún manual: una falla de continuidad eléctrica en un punto de tierra del sistema de encendido, causada por microvibraciones acumuladas durante kilómetros de circuito, que desconectaba el circuito en frío, pero era indetectable en diagnóstico estático. Lo mismo, en esencia, estaba pasando con el Ferrari de Rodrigo Villanueva. La falla no era complicada, era específica, y la diferencia entre verla y no verla no era cuestión de equipo ni de título, era cuestión de haberla visto antes, en otro contexto, en otro momento, y haberla guardado en esa memoria de 4 décadas que Aurelio cargaba como otros cargan libros. Esa noche, entre las 11 y las 2 de la mañana, Aurelio localizó el punto exacto de la falla, realizó la corrección con materiales de taller estándar, revisó cada conexión relacionada y dejó el sistema en condiciones de prueba. No encendió el auto esa noche, eso lo dejaría para el momento correcto, porque Aurelio entendía algo que va más allá de la mecánica. Los momentos tienen peso, y hay momentos que valen la pena guardar para cuando haya público. A las 6 de la tarde del día siguiente, Rodrigo Villanueva llegó puntual, lo cual ya decía algo sobre el estado de su ansiedad. Venía acompañado de su asistente y de un hombre que presentó como un consultor automotriz, que en realidad era alguien que traía para que certificara, en caso de que Aurelio hubiera hecho algo mal, que el error era culpa del mecánico y no del cliente. El taller estaba abierto, los aprendices estaban presentes, en silencio, con esa quietud particular de quien sabe que está a punto de ver algo. Aurelio estaba parado junto al Ferrari con las manos en los bolsillos del overol. ¿Lo arregló?, preguntó Rodrigo antes de bajarse completamente de la camioneta. «Súbase», dijo Aurelio. «¿Perdón? ¿Al Ferrari? Súbase y enciéndalo». Rodrigo miró al consultor. El consultor no dijo nada. Rodrigo se acercó al Ferrari, abrió la puerta, se sentó en el asiento del conductor. Sus manos buscaron la llave, la insertó, respiró y giró. El motor del Ferrari 488 pista encendió en el primer intento. Ese sonido, ese rugido limpio y perfecto que solo tiene un motor de ese tipo cuando está en condiciones óptimas, llenó el taller. Rebotó en las paredes de bloc verde, salió por la cortina metálica y llegó hasta la banqueta donde un par de vecinos volvían a asomarse. Rodrigo se quedó sentado dentro del auto, inmóvil, con el motor encendido. El consultor que había traído para protegerse legalmente miraba el Ferrari sin saber exactamente qué hacer con lo que estaba viendo. Uno de los aprendices de Aurelio, el mismo muchacho de 18 años que le había respondido a Rodrigo el día anterior, soltó una «ahí está» casi en voz baja, como si no quisiera romper el momento, pero tampoco pudiera callarlo. Aurelio no sonrió, no cruzó los brazos con satisfacción, no hizo ninguno de los gestos que hacen las personas cuando quieren que los demás vean que tenían razón. Simplemente fue a su escritorio, tomó su taza de café y esperó. Ahora párate en el lugar de Rodrigo Villanueva. No es fácil hacerlo, porque para eso tienes que soltar por un momento cualquier juicio que ya te hayas formado sobre él. Olvida el reloj, olvida el tono con que habló el primer día, olvida la camioneta negra y al consultor que trajo para cubrirse. Párate ahí, en ese asiento de cuero rojo, con el motor del Ferrari encendido debajo de ti, después de 8 días y 30 ingenieros y la certeza absoluta de que nadie podía resolverlo. ¿Qué sientes? Primero, alivio. Eso llega antes que cualquier otra cosa. El tipo de alivio físico que te relaja los hombros sin que lo decidas. El problema tiene solución. El auto funciona, pero después, casi de inmediato, llega algo más incómodo. La pregunta, no el cómo técnico. Ese puede esperar. El otro cómo. El cómo que duele un poco hacerse. ¿Cómo pudo este hombre en este lugar
Con estas herramientas, resolver lo que 30 personas con credenciales, equipo y presupuesto no pudieron. Esa pregunta tiene una respuesta, pero es el tipo de respuesta que incomoda porque desmonta algunas de las cosas en las que hemos puesto nuestra fe. Le hemos puesto fe a los títulos, a los certificados, al equipo, al presupuesto, a la marca del taller, a los logos, los uniformes, las pantallas de diagnóstico, y todas esas cosas son útiles, pero no son lo mismo que experiencia real, acumulada, vivida. Rodrigo Villanueva se bajó del Ferrari despacio, se paró frente a Aurelio, y por primera vez desde que había llegado 2 días antes, no supo exactamente qué postura tomar. ¿Qué tenía?, preguntó. Y esta vez la pregunta no sonó como la de alguien que busca argumento. Sonó como la de alguien que genuinamente quiere entender. Aurelio le explicó. No en términos técnicos imposibles, ni en lenguaje condescendiente. Le explicó como le explicaría a cualquier cliente, con claridad, con respeto, con la paciencia de alguien que no necesita demostrar que sabe. Rodrigo escuchó, asintió una vez, 2 veces, cuando Aurelio terminó. Hubo un silencio de varios segundos. Los otros no lo encontraron porque no sabían que existía ese tipo de falla, dijo Rodrigo. No era una pregunta. No lo encontraron porque no lo habían visto antes, respondió Aurelio. El conocimiento en papel y el conocimiento vivido son cosas distintas. Hay una diferencia enorme entre saber que algo existe y saber cómo se ve cuando lo tienes enfrente. Tú lo sabes, lo has experimentado. Hay cosas que puedes leer 1000 veces en un libro y no entender de verdad hasta que las vives una vez. Y hay cosas que otras personas aprenden a reconocer después de años de equivocarse, de probar, de fallar y seguir adelante, que nunca van a estar en ningún manual porque no existe el libro que pueda reemplazar ese proceso. Aurelio tenía ese conocimiento, no de un tipo específico de motor ni de una marca específica. Tenía el conocimiento de alguien que ha dedicado su vida entera a un oficio con honestidad completa, sin tomar atajos, sin inflar credenciales, sin pretender saber lo que no sabe, y eso, al final, es lo que hace la diferencia. Rodrigo sacó su billetera. Le preguntó a Aurelio cuánto le debía. Aurelio le dio la cifra, era razonable, más baja de lo que cualquiera de los otros especialistas hubiera cobrado. Rodrigo pagó, pero antes de guardar la billetera, dudó un momento, y luego hizo algo que probablemente no había hecho con alguien en overol en mucho tiempo. Le extendió la mano a Aurelio. Aurelio la tomó. No hubo discurso, no hubo grandes palabras, solo ese apretón de manos que, si los dos lo reconocían o no, representaba algo más que un pago por un servicio. El consultor que Rodrigo había traído se retiró rápido, sin decir nada, con esa prisa particular de quien prefiere que nadie recuerde bien que estuvo ahí. Los aprendices de Aurelio empezaron a moverse de nuevo, a retomar sus trabajos, a hacer el ruido normal de un taller que vuelve a su ritmo. Rodrigo se quedó parado junto a su Ferrari por un momento más, mirándolo, como si viera el auto de otra manera, como si el auto ya no fuera exactamente el mismo objeto que había sido antes de pasar por ese taller. Antes de subirse, se volvió hacia Aurelio una última vez. «¿Lleva mucho tiempo aquí?», preguntó mirando el taller. 43 años en el oficio», respondió Aurelio. 27 en este local. Rodrigo asintió lentamente, procesando eso, haciendo las cuentas que hacemos cuando de repente recalculamos a alguien. «¿Y nunca quiso poner algo más grande?», preguntó. Aurelio miró el taller, las paredes verdes, las herramientas colgadas, el radio, el café frío. «Ya tengo lo que necesito», dijo. Rodrigo no respondió. Se subió al Ferrari, encendió el motor una vez más, como para escucharlo, como para asegurarse de que era real, y salió despacio por la cortina metálica hacia la calle. Nadie aplaudió, nadie dijo nada especial. El taller siguió siendo el mismo taller de siempre, con el mismo olor y el mismo ruido, y la misma cortina que chirriaba. Pero algo había cambiado, no en el espacio físico, en el peso de lo que ese espacio cargaba. Esa tarde, antes de cerrar, uno de los aprendices le preguntó a Aurelio algo que había estado guardando desde el día anterior. «Don Aurelio, ¿usted ya sabía desde el principio qué tenía el Ferrari?».
Aurelio estaba ordenando las herramientas en su lugar. No levantó la vista de inmediato. Tenía una hipótesis, dijo finalmente. ¿Y si hubiera estado equivocado? Aurelio colgó la última llave en su gancho, se limpió las manos con el trapo que siempre llevaba en el bolsillo y respondió sin drama, sin filosofía de póster motivacional, con la sencillez directa de alguien que lleva 4 décadas siendo honesto consigo mismo. Entonces seguía buscando. Uno se equivoca y sigue. Así es esto. Si hay algo que quiero que te quedes de este momento, es eso, no la parte del Ferrari, no la parte de los 30 ingenieros, sino esa última frase. Uno se equivoca y sigue. Así es esto, porque eso es exactamente lo que separa a las personas que eventualmente resuelven lo que nadie más puede, de las que se rinden cuando el diagnóstico computarizado no arroja resultados. ¿Cuándo fue la última vez que seguiste buscando cuando ya tendrías permiso de rendirte? Cuéntame en los comentarios, no lo del Ferrari, lo tuyo. La noticia no tardó en correr. En los barrios, las noticias que importan no viajan por redes sociales ni por grupos de WhatsApp. Viajan por esa red invisible e indestructible que existe desde antes de que existiera Internet. La conversación entre personas que se conocen, que confían entre sí, que comparten mesa o banqueta o mostrador de ferretería, al día siguiente de que el Ferrari salió del taller, 3 personas habían preguntado por Aurelio Mendoza con un tono diferente al habitual, no el tono de quien busca un mecánico, el tono de quien ha escuchado algo que no encaja con lo que esperaba y necesita confirmarlo. 2 días después, la historia había llegado al concesionario oficial, donde el Ferrari había estado primero, no de manera formal. Llegó por el camino que llegan estas cosas. Alguien que conocía a alguien que estuvo en el taller, que se lo contó a alguien que trabaja en el concesionario, que se lo contó a su jefe. El jefe del concesionario no reaccionó bien. La reacción de las instituciones, cuando alguien de afuera resuelve lo que ellas no pudieron, tiene un patrón bastante predecible. Primero, incredulidad. Luego, búsqueda de error en el proceso del otro. Y finalmente, si el resultado es indesmentible, un silencio incómodo que a veces se convierte en llamada de teléfono. La llamada llegó al taller de Aurelio el tercer día. Era el gerente técnico del concesionario, un hombre llamado Gustavo, que tenía 15 años en la industria y la seguridad ligeramente frágil de alguien que ha construido su identidad profesional sobre ser el que más sabe en la sala. «Don Aurelio», dijo con una cordialidad que tenía el esfuerzo visible de quien no está acostumbrado a hacer ese tipo de llamada. «Nos llegó información sobre el Ferrari que usted revisó. Querríamos saber, si no es molestia, qué encontró exactamente». Aurelio escuchó la pregunta completa. Luego respondió: «No es molestia, pero esa información se la di al dueño del auto. Si él quiere compartirla con ustedes, es su decisión». Gustavo insistió un poco más. Aurelio fue amable pero claro. La llamada terminó en menos de 5 minutos. Esa misma tarde, Rodrigo Villanueva le envió un mensaje a Aurelio, no para hablar del auto, para decirle que el concesionario lo había contactado y para preguntarle si podía darle el nombre del taller a un par de amigos que tenían autos europeos con problemas que nadie había podido resolver. Aurelio respondió con 2 palabras, como guste. En las semanas siguientes, llegaron al taller 3 autos que no eran del tipo habitual del barrio. Un Porsche 911, un Maserati con un problema de transmisión que había visitado 2 talleres especializados, y un Mercedes de edición limitada, con una falla eléctrica, que el propio servicio oficial había declarado sin solución clara. Los 3 salieron funcionando, no en tiempos milagrosos, no con discursos ni con drama, con trabajo metódico, diagnóstico honesto y la disposición de quedarse con el problema hasta encontrar la respuesta. Pero la historia que nos importa no termina ahí, termina en un momento específico. 3 semanas después de que el Ferrari salió del taller, que ninguno de los que estuvieron presentes ha olvidado, Rodrigo Villanueva regresó, no por el auto. El Ferrari funcionaba perfectamente. Rodrigo regresó un martes a las 5 de la tarde, sin camioneta negra, en un auto más discreto, sin asistente ni consultor, solo. Entró al taller,
encontró a Aurelio revisando un motor de pickup en uno de los elevadores, y esperó sin decir nada hasta que Aurelio lo vio. ¿Algún problema con el auto?, preguntó Aurelio. No, dijo Rodrigo. Vine por otra cosa. Se sentó en una de las sillas de plástico que Aurelio tenía junto al escritorio, esas sillas que han estado en todos los talleres del mundo desde que los talleres existen. Rodrigo Villanueva, con su reloj y su ropa de marca, en una silla de plástico verde junto a un escritorio con taza de café. En un taller que olía a aceite y metal, quiero pedirle algo, dijo. Aurelio se limpió las manos y lo escuchó. Quiero traer a mi hijo, dijo Rodrigo. Tiene 19 años, está en la universidad. Carrera de ingeniería, pero lleva un año sin saber para qué estudia. No le encuentra sentido, no le encuentra propósito. Hizo una pausa. Quisiera que pasara unos días aquí, viendo cómo trabaja usted, no para aprender mecánica necesariamente, sino para ver qué se ve desde acá. Aurelio lo miró en silencio durante un momento. ¿Y usted qué cree que va a ver desde acá?, preguntó. Rodrigo tardó en responder, y cuando lo hizo, fue con la honestidad un poco incómoda de alguien que está diciendo algo que no tenía planeado decir. Creo que va a ver que el conocimiento real no se parece al conocimiento de papel, y que hay maneras de ser competente que no caben en un currículum. Aurelio asintió despacio. Que venga el lunes, dijo. El hijo de Rodrigo llegó el lunes. Se llamaba Mateo. Llegó puntual, con ropa que se notaba que había elegido para no parecer demasiado fuera de lugar, y con la expresión particular de alguien de 19 años, que no sabe exactamente qué espera, pero que algo le dice que esto es diferente a lo que ha visto antes. Aurelio lo recibió sin protocolo. Le señaló una banca junto a uno de los elevadores y le dijo simplemente, «Siéntese ahí y observe». Mateo obedeció. Pasó las primeras 2 horas en silencio, mirando a Aurelio y a los aprendices trabajar, sin teléfono, porque Aurelio le había pedido que lo dejara en el carro, sin preguntas, porque nadie le había invitado a hacerlas todavía, y en esas 2 horas algo fue pasando en él que no sabría explicar exactamente. Era algo en la manera en que Aurelio se movía alrededor de un motor, la economía de sus gestos, la manera en que tocaba una pieza y ya sabía algo que otros necesitarían una pantalla para descubrir, la manera en que hablaba con sus aprendices, directo, sin condescendencia, sin ego. Al final del día, cuando Aurelio le dijo que podía irse, Mateo se paró, recogió su mochila y antes de salir se detuvo. «Don Aurelio», dijo, «¿puedo volver mañana?». Aurelio no sonrió, pero algo en su expresión cambió por un segundo, de una manera tan sutil que solo lo notaron los aprendices que lo conocían desde hacía años. «Ya sabe dónde queda», dijo. «Si sientes que esta historia te está diciendo algo que va más allá de un mecánico y un Ferrari, es porque lo está diciendo. Dale like a este video si quieres que sigamos trayendo historias como esta, y si conoces a alguien que necesita escucharla, mándala sin más explicación. Ellos van a saber por qué se las mandaste. Hay algo que no te dije al principio. Soy yo quien te está contando esta historia. Me llamo Rodrigo Villanueva, y todo lo que escuchaste en los capítulos anteriores, cada detalle que tal vez te pareció narrado desde afuera, desde una perspectiva neutral y distante, lo narré yo porque soy yo quien lo vivió, y soy yo quien no ha podido dejar de pensarlo desde entonces. Quiero contarte lo que pasó después, lo que de verdad pasó. Más allá de que el auto arrancó y de que llevé a mi hijo al taller, Mateo estuvo 3 semanas con Aurelio, 3 semanas en las que llegó puntual cada mañana. Se sentó en esa banca, observó, preguntó cuando le dijeron que podía preguntar, y aprendió cosas que en 5 semestres de ingeniería nadie le había mostrado. No teoría, contexto. La diferencia entre lo que se estudia y lo que se usa, entre lo que se certifica y lo que se sabe. Al final de las 3 semanas, Mateo volvió a la universidad, pero ya no con la misma pregunta. Ya no era ¿para qué estudio esto? Era ¿cómo aplico esto que estudio a algo que importe? Hoy, Mateo tiene 22 años. Está terminando su carrera con un enfoque que su propio director de tesis describe como inusualmente práctico. Tiene una propuesta de proyecto de graduación que involucra el diseño de sistemas de diagnóstico accesibles para talleres independientes.
para mecánicos que trabajan sin acceso a equipo importado. Talleres exactamente como el de Aurelio. No sé si habría llegado ahí sin esas 3 semanas. No sé si habría llegado ahí si yo no hubiera llevado ese Ferrari a ese taller. Y eso me lleva a la parte que más me cuesta contar. La verdad es que el primer día, cuando llegué al taller de Aurelio, no lo veía como a un igual, ni de cerca. Veía un local viejo, un hombre mayor en overol, y la resignación de quien ya no tiene más opciones. Lo vi exactamente como uno imagina esa escena cuando alguien la describe, con una condescendencia que no dije en voz alta pero que estaba en cada gesto, en cada mirada, en cada segundo que tardé en decidir si siquiera valía la pena entrar. Cuando le pregunté al muchacho aprendiz si Aurelio de verdad sabía de esos autos, no estaba buscando información, estaba buscando confirmación de mis propias dudas, porque era más fácil dudar de Aurelio que aceptar que alguien que no se parecía a lo que yo imaginaba como experto podía hacerlo más que todos los que yo había contratado antes. Ese es el error que cometí. Y es el error que, si soy honesto, sigo viendo en mí mismo en otros contextos, la tendencia de juzgar el conocimiento por el empaque, de confundir la presentación con el contenido, de creer que el logo del taller, el uniforme, el equipo, el título enmarcado en la pared son garantía de competencia real. No lo son. La competencia real no siempre tiene buena presentación. A veces vive en talleres con paredes verdes y cortinas que chirrían. A veces vive en personas que nunca fueron a la universidad, pero que llevan 40 años haciendo una cosa con toda su atención. A veces vive exactamente donde no esperamos encontrarla, porque hemos entrenado el ojo para buscarla en los lugares que reconocemos, en las formas que ya conocemos. Aurelio no me cobró más de lo justo, no me hizo esperar más de lo necesario, no me humilló cuando tuvo todas las razones para hacerlo, me trató exactamente como trata a cualquier otro cliente, ni mejor ni peor, con la misma dignidad tranquila con que ha tratado a todo el mundo durante 43 años. Eso, de alguna manera, fue más poderoso que cualquier cosa que podría haberme dicho. Hay una última cosa que quiero contarte. Unos meses después de todo esto, me enteré por un contacto de la industria de algo que Aurelio nunca mencionó, que sus aprendices conocían vagamente y que ningún cliente del taller sabría a menos de investigarlo. En los años 90, cuando Aurelio trabajaba en el mundo de las competencias, había sido reconocido formalmente por una federación automotriz regional como uno de los mejores mecánicos de pista de su generación. Había rechazado una oferta de trabajo de un equipo con respaldo internacional, porque implicaba mudarse y dejar a su familia. Y durante los años en que trabajó con ingenieros italianos, había desarrollado, de manera informal y sin patentar nada, porque eso nunca cruzó por su mente, un método de diagnóstico para fallas eléctricas intermitentes en motores de alto rendimiento que algunos de esos ingenieros habían llevado de regreso a Europa y adaptado en sus propios procesos. Aurelio nunca hizo nada con eso, nunca reclamó nada, nunca construyó una marca ni una historia sobre ello. Simplemente siguió en su taller, con su café frío, su radio y sus herramientas colgadas en orden. Cuando le pregunté directamente si era cierto, me respondió lo mismo que les dijo a sus aprendices cuando le preguntaron cómo sabía lo que sabía, de haberme equivocado muchas veces. Yo no soy el protagonista de esta historia, lo entiendo ahora. El protagonista es Aurelio Mendoza, y el protagonista son también todos los Aurelio que existen en lugares donde no pensamos buscar, haciendo cosas que no imaginamos que son posibles con los recursos que tienen. Cuento esta historia porque creo que necesitaba contarla. No para quedar bien ni para mostrar que aprendí algo. La cuento porque el día que ese Ferrari arrancó en ese taller, algo cambió en la manera en que miro a las personas, y no quiero guardar eso solo para mí. Si tú también tienes un Aurelio en tu vida, alguien que sabe más de lo que su presentación sugiere, alguien que ha sido subestimado por cómo se ve en lugar de por lo que puede, esta historia también es para esa persona. Cuéntame en los comentarios quién es tu Aurelio, esa persona en tu vida que sabe más de lo que el mundo le ha reconocido. Quiero leerlos. Y si esta historia te movió algo, suscríbete. Seguimos trayendo historias como esta. Historias de personas reales, de momentos que cambian perspectivas,
de lecciones que no vienen de libros de autoayuda, sino de talleres con paredes verdes y cortinas que chirrían. Hasta la próxima.